Una vida transformada, puesta al servicio de Cristo en el ámbito de la diplomacia, es precisamente la esencia del programa del día de hoy. La Otra TV llega hasta cada uno de ustedes con 30 minutos que serán imperdibles y que los invitamos a disfrutar a partir de este instante. Un living realmente prestigioso, el de La Otra TV del día de hoy, con un invitado realmente importantísimo y con un regreso triunfal. Así, a manera de anticipo, para poder presentar justamente a nuestros próximos invitados, se lo digo. Está junto a nosotros el embajador indonesio en Argentina, quien ya en alguna oportunidad nos había visitado y vuelve a La Otra TV, Johnny Sinaga. ¿Cómo estás, Johnny? Bienvenido. Muy bien, Mariano. Muchísimas gracias por invitarme acá. Por favor, nos sentimos muy felices de poder tenerte nuevamente y tengo entendido que hasta puede llegar a ser una de las últimas y pocas veces en Argentina. Sí, es muy rápido, aproximadamente 3 años acá. Ajá. Y me encanta porque Argentina para mí es muy maravilloso. No solo de lugares muy lindos, pero especialmente 40 millones de personas son maravillosos. Considero todos la gente en Argentina son muy amigos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los millones que hay en Indonesia, sí, y vamos a marcar también algunas interesantes diferencias. Pero decía recién, un regreso glorioso. Vuelve, qué sé yo por dónde anduvo recorriendo el mundo seguramente, llevando adelante sus andanzas por allí hasta que aterrizó en este lugar nuestro amigo Eric Petros. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto estar con ustedes. Una alegría que vuelvas. Bueno, una alegría también volver y compartir este espacio, ¿no? Te extrañábamos, Eric. Muchas gracias. Yo a ustedes es una alegría. Me contó un pajarito que la gente te paraba por la calle y te decía, vos sos el de La Otra TV, y te pedían fotos. Fue una sola vez, fue una cosa muy hilarante. Yo estaba tomando un café por Belgrano. Ajá. Y un muchacho cerca del barrio chino, tenemos un lugar muy singular, me dice, ¿usted es Eric Petros? Y yo le digo, así es. Ajá. Y me dice, usted es La Otra TV, yo soy cristiano, mi familia ve el programa, de paso sintámonos felices por eso, de la llegada a través del Señor que tenemos a los hogares. Y me contó brevemente un poquito su testimonio, así muy brevemente al pasar, daba el espacio para hacerlo y bueno, después me pidió una foto, una cosa muy cholula, pero sacando eso de por medio, que no es lo importante, me gozó, me alegró, y yo le dije al productor del programa, Jorge, qué hermoso es saber que lo que uno hace, ¿no es cierto?, por todo el equipo de La Otra TV, llega a los hogares y también alienta la fe de muchas personas, así que bueno, una alegría. Qué bueno eso. No me pasó a mí, digo, una sola vez me pararon en la calle, yo con entusiasmo iba hacia donde esta persona me estaba llamando, me dice, ¿no sabe dónde queda el almacén del Moncho? Y le digo, sí, doblando la esquina, pero bueno, yo pensé que me reconocí, pero no había reconocimiento, no importa, la próxima será. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a hablar acerca de Indonesia y de la relación con Argentina, como para poder introducirnos en el tema. Indonesia tiene una característica, es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo, claro, en cuanto a su población, ¿no? La convicción, la creencia, la religión que tienen. ¿Cuánto es? ¿Prácticamente el 80 y pico por ciento de musulmanes? Sí, de 250 millones de personas, casi 90% son musulmanes. Wow. Pero todos tenemos ahora 6 religiones en Indonesia: musulmán, protestantes, católicos, budista, hinduista y Konghucu, pero somos la misma a todos. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa con las otras religiones? A los cristianos que están en Indonesia, tienen la posibilidad de, no sé, reunirse libremente, hablar de su fe, no hay mayores obstáculos al respecto, ¿no? De predicar la convicción y la fe que profesan. Sí, es muy interesante realmente, porque la Constitución de Indonesia, él dice que la independencia de Indonesia es porque la bendición de Dios. Ajá. Y para nosotros,
no hay oficial religión de país. Todos son iguales y la gente puede elegir qué religión quieren y todos son de respetar otras religiones. Y por ejemplo, hace semana es muy importante para musulmán de Indonesia después un mes de Ramadán para ayuno, Claro. y después celebrar después 30 días y todos indonesios celebrar, no solo musulmanes. Ajá. Y es la reflexión que hermosa realmente la vida de Indonesia. Y por ejemplo, mi suegra es musulmán y yo llamarla y yo digo Happy Eid Mubarak. Y la misma con Navidad, por ejemplo, mi suegra siempre llamarme para decir Feliz Navidad. Qué bueno. Sí. Qué bueno eso, ¿no? Que además de convicciones o de creencias Sí, diferentes, claro. el vínculo de familiaridad o de buena relación Sí. sobrepase, ¿no? la situación que podría estar bien marcada y bien diferenciada Sí. por esta situación. Sí. Decía Johnny en el comienzo, el señor embajador, perdón, yo le digo Johnny como si tomáramos Sí, mate Johnny, todos sí. los días, es la confianza de uno, pero lo digo de cariño, por supuesto. Sí. Decía el señor embajador de Indonesia de los 40 millones de argentinos, de lo lindo que son y de lo maravillosamente que lo han tratado, pero los 250 o más de 250 millones de habitantes que hay en Indonesia, desparramados en ¿cuántas islas? ¿En cuántas? Solo 17.000 islas. 17.000 islas. Sí, sí. Digo, como argentinos nos cuesta Claro. entender ese concepto, entendiendo o miramos el mapa Argentina, es así, Sí. todo juntito. Sí. Tenemos las Malvinas y toda una Claro. historia a partir de eso, alguna islita por allí, pero en Indonesia son 17.000 las Sí. islas. Sí. Conviene comprar un barco antes de comprar un auto allá, ¿no es cierto? Sí, claro, en barco, en vuelo también, pero no solo 17.000 islas hay ¿cómo se dice? Pueblo en las islas. Habitadas. Sí, habitadas. Solo creo que 7.000 islas con habitadas. Ajá. Pero Hay 10.000 en donde hay solo vegetación. sí, solo vegetación y hay 5 más grandes islas realmente más importantes de Sumatra, Claro. donde yo soy venir, y Java, donde la capital Jakarta es, y Kalimantan o Borneo en tiempo pasado, y Sulawesi, Celebes y Papua. Estas son 5 más grandes islas de Indonesia. Ujú. Y en Java, por ejemplo, la mayoría es musulmán, puede ser más de 92% son musulmanes. En oeste, especialmente en Celebes, Sulawesi y Papua, Ujú. la mayoría son cristianos. Qué bueno. Pero cuando conocer todos, si hay reunión, somos la misma. Pero también me gusta acá en Argentina porque la liberación de religión en Argentina es muy maravilloso también. Ujú. Respetar a todos es la misma en Indonesia. Ujú. Le quiero preguntar a Eric justamente Sí. sobre esa cuestión, como argentino y también como teólogo. sí. Él dio su opinión, su impresión desde la diplomacia quizás, pero en el caso de las palabras del señor embajador, ¿coincidís, Eric, con eso, de esa unidad o de ese respeto hacia el que tiene su fe o su convicción puesta en otro lado aquí en nuestro país? Pienso que tiene que ser así porque es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, no debemos confundir lo que es el respeto, ¿no es cierto? Y también obedecer y entender la libertad que Dios nos da, ¿no es cierto?, a todos los seres humanos, con el desafío y la comisión que tenemos de parte de la palabra de Dios a poder predicar y llevar el evangelio y el mensaje de la salvación. Cada ser humano es respetable en sus creencias. Ahora, uno está comisionado a predicar el mensaje único de salvación, sabiendo que hay un solo camino que lleva a Dios, ¿no es cierto? Muchos caminos humanos o religiosos, bueno, lo verán parcialmente o no tendrán la verdad revelada, pero nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo, Sí. y conocemos el misterio del amor de Dios en Jesucristo. Entonces, a mí me parecería no una falta de cordialidad, sino una falta de
de responsabilidad, una verdadera responsabilidad, sabiendo la verdad y la magnitud del Evangelio, no poder compartirlo con aquellos que más lo necesitan. A propósito de compartir el Evangelio y de convicciones, Sí. ¿desde hace cuántos años? Porque hablamos del señor embajador de Indonesia en Argentina, nos contó que nació allá, que obviamente la gran mayoría de los habitantes de su país son musulmanes, pero él tiene la particularidad de haber abierto su corazón a Jesús y haber aceptado el mensaje de salvación. ¿Hace cuántos años, Johnny, ocurrió eso? Sí, es muy importante, Marino, porque aún nació en la familia de cristiano y cada domingo yo voy a iglesia, pero realmente no entiendo quién Jesús, quién Dios en mi vida. Hasta un día cuando yo recibí beca de Estados Unidos, cuando estudió en Estados Unidos, en Nueva Orleans, hay tiempo en mi vida porque puedo recibir beca de Banco Mundial realmente. Y yo soy cristiano, pero de país con la mayoría musulmán. Y en este tiempo, cuando estudiando en Estados Unidos, parece todos mis deseos puedo recibir. Todos mis sueños puedo. Y un día hay pregunta en mi vida, parece es fácil en mi vida. Puedo recibir todos en mi vida. Y hay tiempo en mi vida para imaginar si recibí todo en mi vida. Por ejemplo, graduado de universitaria con muy impresionante, escribir libros bestseller del mundo y después el gobierno de Indonesia preguntame para ministro y puede ser para presidente de país. Y no solo de Indonesia, del mundo. Puede ser Naciones Unidas, preguntame para el secretario general de Naciones Unidas. Y tengo muy hermosa esposa, después puede ser tener hijos, nietos, bisnietos, etc. Y todos la gente del mundo dice, el hombre es maravilloso. Claro, le va bárbaro. Claro, pero hay pregunta en mi vida, si yo murió en este tiempo, seguramente yo voy en el infierno. Y para mí infierno es muy real. Es con fuego grande cada día. No sé por qué, pero yo seguro, si yo murió, directamente yo voy en infierno. Claro. Y por eso yo digo, puede ser porque yo leer la Biblia y muchas veces ir a iglesia y después no voy a iglesia más, no leer la Biblia, pero la imaginar de infierno es muy real en mi vida. Por ejemplo, cuando en clase de universidad, cuando el profesor dice, buenos días, ¿cómo está? Siempre en mi piensa atrás del profesor hay infierno muy grande en mi lugar. Hasta un día yo en mi oración, Dios, por favor, no enviarme en el infierno. Si quiere ahora yo morir, no hay problema, pero por favor, no enviarme en el infierno. Y un día recuerdo muy claro, un domingo de la tarde, mi amigo, él es musulmán también de Indonesia, dice, Johnny, ¿por qué no ir a iglesia más? Y yo digo, hay lluvia afuera, es tarde, pero él dice, tengo un coche, quiero ayudarte. Y después en iglesia, el sermón de pastor parece solo directa a mí. Era para usted. Solo para mí. Y recuerdo, dice, puede ser escuche el cielo en su país, pero si tiene duda, aún muy poco, ahora es tiempo. Jesús ya murió para usted en la cruz para pagar todos tus pecados. Y yo digo, es verdad. Realmente yo ver en mi derecha todos americanos, en
mi izquierda también americanos, todos norteamericanos. ¿Y por qué el pastor dice en tu país? En tu país. Y después, para corte, yo recibir Jesús en mi vida, es mi Señor y Pastor hasta siempre. Qué y bueno. después mi vida cambió mucho. Antes no tengo alegría realmente, pero después no todo, no solo en mi, ¿cómo se dice?, espiritual. Ujú. En mi trabajo también, en gobierno, todos dicen, ahora Johnny cambió mucho la manera. Esa conversión ocurrió hace unos 26 años atrás aproximadamente. Sí, aproximadamente. Cuando el señor embajador de Indonesia en Argentina nacía espiritualmente en Sí. Argentina, nacía físicamente el licenciado Eric Betros. Claro, exactamente. Una interesante analogía, ¿no? Sí, sí. Pregunto en detalle, porque mencionaba Johnny el infierno y la figura del infierno y esa situación hasta estigmatizante para mucha gente, esa escena horrorífica a la que uno dice yo no quiero ir ahí ni loco. ¿Se puede ejemplificar en base a conceptos bíblicos la figura del infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Se puede definir? A ver, el infierno como tal ha tenido muchas conceptualizaciones a lo largo de la historia, ¿no? No es lo mismo cómo pensaban el lugar de los muertos los hebreos, que lo llamaban Sheol, que no tenía nada que ver con fuego ni azufre, sino con el lugar de las sombras, donde habitaban las refadim, ¿no? El infierno es un constructo cristiano que se va enarbolando con imágenes, ¿no es cierto?, de fuego y demás, a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana, y ya después entra la Edad Media, cuando en las catedrales se transmitía. Ahora, ¿cuál es el sentido, más allá de las imágenes que podemos nosotros entender del infierno? El sentido del infierno es que nosotros podamos comprender lo que es la eternidad sin Dios. El infierno, en palabras sencillas, es la eternidad sin Dios. Claro. Vivir una vida, ¿no es cierto?, sin Dios, a algunos les parece lo mismo que nada, ¿cierto? Puedo conseguir todo en la vida, puedo tener los más grandes objetivos, puedo alcanzar las más altas metas, tener una hermosa familia, una hermosa esposa o esposo, ¿no es cierto?, quien lo porte el deseo, pero siempre hay una sensación de vacío. Pero mientras yo viva, terrenalmente... Un poco lo que describía recién Johnny, exactamente, ¿no? lo lleno con cosas. Ujú. Con más trabajo, con dinero, con codicia que lleva a la corrupción y demás, pero se piensa que todo termina acá. Pero la realidad que nos muestra la palabra de Dios es que este es simplemente el principio de la vida. La vida terrenal es el principio de la vida. Si uno sabe invertir su tiempo y sabe qué camino tomar en este tiempo tan propicio, en esta era de la gracia, como dice la palabra de Dios, uno opta por pasar la vida en su totalidad, la vida eterna con el Señor, y no la eternidad sin Él. Porque ese es el verdadero lloro y crujir de dientes al que se refiere Jesús. Y una acotación breve en el consultorio: yo tengo pacientes que son cristianos y pacientes que no lo son. Queda también eso para charlar en algún momento. Pero a veces por igual, lo que se observa siempre es la angustia y la insatisfacción, en creyentes y en no creyentes. Claramente, en no creyentes la insatisfacción va a estar siempre presente, Claro. porque no hay nada que complete al ser humano que no sea Dios. ¿Y en el creyente? Y en el creyente, ¿qué es lo que pasa? Es una buena pregunta que la dejo para algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para ahora, dice el Para profesor. ahora es para mucho, ¿no? Pero para pensar y que la podamos charlar inclusive, ¿qué pasa con nosotros como cristianos y creyentes que gozando de la salvación, gozando de la presencia de Dios, aún en ciertos aspectos nos sentimos vacíos e incluso debilitados? Pero Jesús también habló poco de infierno. ¿Qué dice, Jesús dice? Jesús, con respecto al infierno, no se refirió tanto a las imágenes que nosotros podemos tener, sí, como un lugar de tormento, como un lugar de lloro y crujir de dientes, como un lugar que uno quedaría por fuera de la presencia de Dios. Es interesante en las parábolas que Jesús habla, siempre, digamos, la metáfora del estar separado de Dios alude en algún sentido a lo que es el infierno. Ahora, el infierno, más que un lugar de castigo, uno tiene que verlo como el resultado, la consecuencia de sus decisiones. Uno tiene la misión en la tierra de decidir. Estamos atravesados por el libre albedrío de Dios. Podemos decidir la vida
o podemos decidir la muerte. Es muy gráfico cuando en Deuteronomio, ¿no es cierto?, se pone delante de allí la palabra de Dios que nos dice: he aquí, les pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida, ¿no es cierto? Claro. Pero muchas veces elegimos lo contrario. Lo interesante es que Dios nos da opciones y nos dice: si elegís esto, te va a pasar esto otro, y si elegís esto otro, bueno, te va a ocurrir esto. Y el hecho de cumplir justamente con estos mandamientos, con estas directivas, con estas guías que Dios nos deja, nos garantiza no solamente una eternidad con Él, sino también no vivir un infierno aquí en la tierra, que es otra ilustración de la cual obviamente podemos hablar. Mucha gente se siente atormentada, afligida, dolida, y utiliza esa expresión o ese concepto, ¿no? Estar atravesando un infierno en la tierra porque, no sé, falleció un ser querido, porque lo despidieron del trabajo, porque está viviendo una enfermedad de la que no puede salir, con un diagnóstico totalmente complicado. ¿Hay una palabra de esperanza para esa gente? Siempre. Mira, me venía a mi cabeza cuando el apóstol Pablo en Romanos 8 hace toda una descripción de la vida en el Espíritu, ¿no es cierto? Y se ha llevado muchísimas interpretaciones de esos textos, pero quiero darle una sola y bien concreta. Hay un versículo muy particular que es cuando el apóstol Pablo, seguido a Romanos capítulo 8, dice, y lo digo en una traducción bastante dinámica como es la NBI: cuando estamos débiles, el Espíritu de Dios acude a ayudarnos. Y lo dice ¿en qué contexto? En el contexto de que los sufrimientos de este tiempo, versículo 18, no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros, primero. Segundo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Y secundando eso, llegando al versículo 28 y su desarrollo en el 29, todas las cosas Dios las dispone para el bien del ser humano. Esto es lo que conforme a los propósitos de Dios hemos sido llamados. Es decir, todas las cosas en la vida del cristiano son para nuestro bien. Esto no quiere decir que todo nos haga bien. Claro. Porque claramente la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo o alguna crisis o una tragedia nos genera un tiempo de angustia, un tiempo de inquietud, un tiempo de flaqueza. Pero lo que pasa es que nosotros vemos una puntada de hilo cuando Dios ve todo el trabajo terminado. Y todas las experiencias que vivimos en la vida, las buenas y particularmente las que no son tan buenas, nos ayudan a algo tan difícil que es crecer y madurar espiritualmente. Uno, como psicólogo, ve continuamente cómo los niños, llegado a la pubertad, comienzan a desarrollar un cuerpo que se aleja del cuerpo infantil y comienza a ser el cuerpo de un hombre, de una mujer, pero su mente sigue siendo la de un niño. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros como cristianos, ¿cierto?, crecemos o deberíamos crecer en determinados aspectos y espiritualmente tenemos una mente así y no maduramos, claro, y seguimos pidiendo y buscando de Dios cuando la palabra nos interpela a que nosotros, tomando los instrumentos que nos da la palabra, hagamos su obra. Tremendo. Me quedé con una intriga, Johnny, a propósito de su fe, de su convicción, sí, de su conversión. Sí. ¿Le ha representado alguna vez dentro de su carrera, en la diplomacia, en la política, sí, algún inconveniente el hecho de ser cristiano? ¿Se le han cerrado puertas? ¿Lo han retado o le han dicho alguna cuestión o algo justamente por su fe? Sí. Ciertamente Dios es muy bueno en mi vida. Después Él cambió mi vida cuando estudié en Estados Unidos. Todo en mi vida cambió, incluyendo en mi carrera también. Y puede ser, no entiendo qué trabaja bien realmente sin Dios. Porque con Dios todo es posible. En mi oficina, por ejemplo, ellos dicen, Johnny ahora es diferente. Por supuesto, porque tengo un amor de Dios y todas las cosas en mi vida siempre para la gloria de Dios. Y por eso ellos también ver, esta persona es diferente. A veces no es fácil, pero porque todos los días, todo nuestro tiempo solo para Dios. Aún yo trabajando con gobierno, pero necesito trabajar muy bien, porque no solo para servir mi gobierno, pero más importante, yo servir el Dios, nuestro Creador. Y me gusta mucho también con nuestra iglesia, con Jorge y Eric acá. En este tiempo, aproximadamente 3 años en Argentina, yo leí la Biblia
5 veces de Génesis hasta Apocalipsis. Y ahora yo leyendo 7 capítulos cada día. Es muy maravilloso. Cada día Dios ayudarme que la manera para trabajar bien. Qué interesante disciplina, ¿no? Sí, y Dios ayudarme en... Puede ser yo leí la mismo versículo, pero hay tiempo, por ejemplo, me gusta por supuesto 2 Corintios 5 versículo 20, porque él dice, somos embajadores de Cristo. Por supuesto, pero cuando yo leí 1 Corintios 11 versículo 1, sígueme, porque yo seguiré a Cristo. Ese es mi favorito ahora. También hay ahora 7,5 mil millones de personas del mundo. ¿Por qué hay personas 7,5 mil millones de personas? ¿Por qué Dios crearnos? Porque Dios tener amor para nosotros. Y el plan de Dios es para salvar toda humanidad. 7,5 mil millones de personas ahora. Y Dios no quiere una persona se perdí. Todos quieren, por eso, pero hay problema. Problema es pecado de Adán y Eva y para todos hasta tercera y cuarta generación y por eso somos pecadores. Pero el amor de Dios nunca cambió y por eso hace 2000 años atrás Él vino en Jesucristo acá, no solo vino en su creación, pero Él dar su vida en la cruz para pagar todos nuestros pecados en tiempo pasado, ahora en tiempo futuro. Jesús ya paga todo. Y Tremendo. Por eso podemos vivir eternamente con Él en el cielo. Y no necesitamos ir en el infierno más, porque la vida de Jesucristo es mi vida y quiero compartir esta vida para todos. Y yo considero 7,5 mil millones de personas del mundo son mis amigos y Dios dar ellos para mí. Johnny tiene amor para ellos en Argentina, Indonesia, en otros países también. Esa mi pienso y quiero todos salvar como Dios. Tremendo. Pensaba, digo, qué interesante que alguien que representa a una nación tenga un concepto de estas características y palabras de este tenor. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Sé que te queda ahí como algo por decir, te salías de la vaina por decir algo para redondear el concepto de lo de Johnny en 30 segundos. 30 segundos. Empieza. Realmente me sentía muy contento al escucharlo decir cuántas veces ha leído la palabra de Dios, porque sé que es una lectura comprensiva y que anida en el corazón y que lleva también a hablar de aquello que uno leyó. Cuando la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y a su vez que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, ¿no? Uno tiene que saber con qué se nutre y con qué se alimenta. Y no me hablo solamente de lo físico, sino fundamentalmente de lo espiritual. A veces uno puede decir, bueno, a mí me falta fuerzas para predicar, o no encuentro la forma, o quiero hablar de Cristo, pero no sé. Y la realidad es, falta más lectura de la palabra de Dios, falta más compromiso, y no ver solamente al Señor, y principalmente verlo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas, sino tomando una palabra que dijo Johnny, verlo como un amigo. Totalmente. El Señor nos llama a ser amigos, y al verlo como un amigo, vamos a entender nuestra relación con Él de otra manera también. Los hicimos de goma, los estiramos los 30 segundos, pero valió la pena. Eric, Johnny, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ustedes no se muevan de la sintonía. Ustedes saben, la televisión tiene sus propuestas. Esta fue nuestra propuesta. Esto fue La Otra TV del día de hoy. Muchas gracias. Dios los bendiga.